Bueno, empezamos entonces la clase de hoy, que es soluciones. Empezaremos definiendo lo que es una solución, ¿sí? Una solución es una mezcla homogénea de dos componentes. Uno de esos componentes se llama soluto y el otro componente se llama solvente. Entonces, es una mezcla homogénea que está formado por dos o más sustancias puras, el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en la solución y siempre está en menor proporción, mientras que el solvente es la sustancia que disuelve y siempre está en mayor proporción. Les doy un ejemplo, ¿sí? Si se dice cloruro de sodio al 10%, significa que 10 gramos es cloruro de sodio y 90 ml es de agua. Si dice, por ejemplo, alcohol rectificado al 95%, eso significa que 95% es alcohol y 5% es agua. Fíjense que en ese caso el soluto es el agua y el solvente es el alcohol. Un ejemplo práctico, lo que ahora estamos viendo es el alcohol al 70%. ¿Qué significa eso? Que 70 ml es alcohol y 30 ml es agua. Entonces, el soluto es el agua y el solvente es el alcohol. Entonces, recordar siempre que el soluto está en menor proporción y el solvente siempre está en mayor proporción. El solvente universal es el agua, pero solamente disuelve sustancias polares. Bueno, muy bien. Según el estado físico, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Y según la cantidad de soluto que está presente, puede ser insaturada, saturada y sobresaturada. Entonces, ¿cómo se clasifican las soluciones? Las soluciones se clasifican según su estado físico y según su concentración. Según el estado físico, puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Y según la concentración, puede ser insaturada, saturada y sobresaturada. Empecemos por el primero. Según el estado físico, las soluciones sólidas generalmente son asociaciones de dos sustancias sólidas. Tanto el soluto como el solvente es sólido. En este caso de soluciones tenemos las mezclas de metales. Por ejemplo, el bronce, que es una asociación entre cobre y estaño, ¿sí? El cobre se encuentra en mayor proporción, por lo tanto es el solvente, y el estaño en pequeña proporción, por lo tanto es el soluto. En el caso del acero, tenemos hierro y carbono. El hierro está en mayor proporción, por lo tanto es el solvente, y carbono en menor proporción, por lo tanto es el soluto. También tenemos el latón y las amalgamas que se usan en odontología, que normalmente es mercurio con cobre, mercurio con plomo, mercurio con estaño. Es un metal muy noble que se utiliza para un montón de aplicaciones. Bueno, en las soluciones líquidas, el soluto y el solvente son líquidos. Los dos son líquidos, ¿sí? Entonces, el agua que vimos, el alcohol que vimos hace rato al 70% era una solución líquida. El vinagre también es una solución líquida formada por ácido acético y agua. El agua oxigenada está formada por agua y peróxido de hidrógeno. Y así vamos a tener un sinfín de otras soluciones
las soluciones gaseosas tenemos que, ¿verdad? Los componentes tienen la capacidad de formar vapor. Ahí tenemos una solución gaseosa que es el aire, que está formada por una mezcla de gases y todos son homogéneos porque nosotros nos vemos a los componentes. El gas natural que puede tener metano, etano, propano, un montón de compuestos orgánicos, todos son mezclas homogéneas porque nosotros no vemos la separación de las partes. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con la naftalina o con cualquier sustancia que tenga la capacidad de volatilizar. Según su concentración pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Y significa no, ¿verdad? Entonces, en una solución insaturada, la cantidad de soluto es pequeña. Por lo tanto, el soluto puede disolverse sin problema en un volumen determinado de solución. Por ejemplo, si tenemos un jugo y endulzamos el jugo, yo le coloco a 1 litro de jugo 4 cucharadas de azúcar. Entonces, esa es una solución insaturada. ¿Por qué? Porque el soluto que yo le coloqué se disuelve completamente en el solvente. En una solución saturada ya contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolver ese solvente determinado. Si yo le sigo agregando azúcar a mi jugo, va a llegar un momento determinado que va a estar dulcísimo, ¿verdad? Pero si yo agrego una cuchara más, voy a encontrar en el fondo que esa cuchara de azúcar ya no se disolvió. Entonces, en el punto donde antes de agregarle esa cuchara extra, esa constituye la solución saturada. Y el punto donde esa cuchara que yo agregué y ya no se disuelve porque el solvente ya contiene la cantidad máxima de soluto, se llama solución sobresaturada. En toda solución sobresaturada, ¿verdad?, vos podés mover esa solución, revolver con una cuchara y durante el movimiento de los solutos parecería que está disuelto. Pero cuando se deja descansar la solución, el soluto aparece en el fondo. Esa es una solución sobresaturada, ¿sí? Es como el famoso café, ¿verdad? Una tacita de café, que cuando yo le coloco una cucharita de azúcar es insaturada. Cuando le coloco 3 cucharitas de azúcar está saturada y desde el momento en que yo le agrego 4 cucharitas de azúcar, ese azúcar ya permanece en el fondo de la taza. Entonces, mi café se ha sobresaturado de azúcar. Esto es para que veamos cómo se ve una solución diluida, una solución concentrada. Y fíjense en el fondo cómo precipitó en este caso. Y ahí tenemos una solución sobresaturada. La cantidad de soluto puede expresarse de 3 formas. Bueno, en realidad de 4. Que es concentración porcentual, decir que tiene 10%, 20%. Otro término que se llama molaridad. El siguiente se llama normalidad. Y el último se llama molalidad, que es bastante similar a la molaridad. La concentración porcentual, por ciento, indica la cantidad de gramos de soluto que están disueltos en 100 gramos o en 100 mililitros de solución. Entonces, si digo, defina la concentración de una solución en porcentaje, ustedes me dicen, es la cantidad en gramos de soluto que está disuelto en 100 gramos o en 100 mililitros de solución.
puede estar en el estado sólido o puede estar en el estado líquido. Cuando es sólido hablamos de peso en peso. Y cuando hablamos de líquido, puede estar peso en volumen o volumen en volumen. Si los dos, tanto soluto como solvente, están expresados en mililitros, entonces sería volumen en volumen. Ejemplo, nuestro alcohol. El alcohol es un tipo, cuando yo digo alcohol al 70%, estoy expresando la concentración de soluto en volumen, ¿sí? Porque el soluto es agua y tiene 30 ml, y el solvente 70, que es alcohol, y también está expresado en mililitros. Entonces, en ese caso yo estoy diciendo volumen en volumen. Entonces, cuando nos referimos a concentración porcentual, esto es lo que ustedes más van a usar a lo largo de la vida, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, una muestra maestra de aminoácidos, ¿verdad? Mezcla de aminoácidos y les van a decir, prepare una infusión de aminoácidos esenciales al 20%. Entonces, a partir de su muestra maestra, ustedes tienen que quitar 20 gramos y colocar dentro de 100 ml de solución. Y ahí van a tener una solución al 20%. Entonces, esa es, por decirlo así, este tipo de ejercicio es muy importante porque es lo que más se usa cotidianamente para calcular proteínas, para calcular carbohidratos, para calcular lípidos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de porcentaje en volumen, ya dijimos que indica la cantidad en mililitros de soluto que están disueltos en mililitros de solución. Este era el ejemplo de nuestro alcohol rectificado. 30 mililitros en agua en 70 mililitros de alcohol. Y eso me da una solución cuyo volumen final es 100 mililitros. El siguiente tipo de forma para expresar la concentración de una solución es en molaridad. Y la molaridad indica el número de moles de solutos que están disueltos en 1 litro de solución. Fíjense que acá en lugar de gramos hablamos de moles. Cuando hablamos de moles, tenemos que calcular el número de moles que están en tantos gramos. Entonces, un mol siempre es igual al peso molecular del compuesto, que también se llama peso fórmula, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que calcular el peso fórmula del compuesto. Para eso vamos a usar la tabla periódica y vamos a ver el peso molecular de cada elemento y vamos a calcular cuántos moles están en la masa que nos da el problema. Y dentro de un ratito vamos a ver. Y a continuación vemos cuántos moles hay en 1000 mililitros de solución. Estos son dos problemitas que dentro de un ratito vamos a ver. Y el tercer tipo de expresión se llama normalidad. En lugar de moles, nosotros vamos a utilizar equivalentes. Y equivalentes es igual al peso molecular dividido la valencia del elemento. Entonces, de vuelta, tenemos que calcular equivalente, que va a ser igualito a la molaridad. Entonces, ahí vamos a tener la masa del soluto dividido los equivalentes del soluto. Pero por separado, tenemos que calcular equivalente, que es el peso molecular dividido la valencia. En el caso de un ácido, su valencia va a ser la cantidad de hidrógeno que tiene. En el caso de un hidróxido, la cantidad de OH. Y en el caso de que fuera una sal,
sería la valencia de intercambio para formarse la sal. El último tipo, entonces cómo calcular, dentro de un ratito tengo problemas allí, vamos a hacerlo. Y el último tipo de cómo calcular la concentración de una solución sería molalidad, que se define como el número de solutos disueltos por kilogramo de solución. Entonces acá la única diferencia entre molaridad y molalidad, que molaridad usa mililitros de solución y nosotros vamos a usar kilogramos de solución. ¿Para qué nos sirve conocer las concentraciones de las soluciones? Para calcular diluciones, por ejemplo. Conociendo la concentración de una solución madre y el volumen que existe, yo puedo calcular la cantidad de volumen que necesito o la nueva concentración que va a tener esa solución después de haber preparado. Muy bien. Entonces, la clase de hoy es sencillita, solamente es cálculo de la concentración porcentual, cálculo de la concentración molar, ¿verdad? Normal y molalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Que la concentración porcentual es igual a la masa del soluto que está contenida en 100 gramos de solución, siempre y cuando eso sea masa en masa o peso en peso, que es lo mismo. También puede haber peso en volumen y también puede haber volumen en volumen. Este es volumen en volumen, como en el caso del alcohol rectificado que dijimos hace rato. Esto es la molaridad, que es moles de soluto por litros de solución. Y la molalidad, que es moles de soluto por kilogramos de solución. Y por último, la normalidad, que es equivalente por litro de solución. Estos ejercicios podemos calcularlo usando reglas de 3 o bien usando la fórmula. Hay gente que sabe utilizar la fórmula, pero lo ideal sería entender lo que ocurre en el problema y hacerlo por regla de 3, porque por regla de 3 es mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar con los problemas. Por favor, me gustaría que todos tengan a mano su calculadora, ¿verdad? Profe, ¿todos se hacen por regla de 3? ¿Vos sabés hacer por fórmula? No, te pregunto nomás lo demás, porque yo lo único que di fue molaridad, perdón. Ah, solo mola. Ese sí sé que es regla de 3, pero los demás, Todito se hace por regla de 3, no. ¿ok? Bueno, Sí. entonces, fíjense, en el primer ejercicio dice, calcula la concentración porcentual y te dice peso en peso. O sea, vamos a tener, acá ya tengo mi primer error, si dice peso en peso, tienen que estar. Voy, venga, un segundo. Peso en peso, 200 gramos, ¿sí? Entonces, si dice peso en peso, el soluto tiene que estar en gramos y el solvente también tiene que estar en gramos, ¿ok? Entonces, fíjense, quiero que se imaginen nomás, ¿qué puede ser? En lugar de poner cloruro de sodio, podemos poner azúcar. ¿Con qué podemos mezclar azúcar? Con harina, ¿sí? Entonces colocamos, o sea, obvien esta expresión cloruro de sodio y 200 miligramos de solución. Entonces lo primero que yo calculo es el volumen de la solución, ¿sí? El volumen de la solución. Entonces, fíjense, acuérdense que dijimos 30 gramos de azúcar y 200 gramos de harina. ¿Cuánto va a pesar en total el volumen de mi solución? Pregunto, ¿cuánto va a pesar?
Micrófono abierto, ¿sí? ¿Cuánto va a pesar ahora el volumen de mi solución? Imagínense 30. mentalmente que yo agarré 30 gramos de azúcar y le cargué a 200 gramos de harina. ¿Cuánto pesa ahora? 230. 130. Correcto, 230 gramos pesa, ¿sí? 230 gramos pesa. Entonces me dice, calcula la concentración porcentual, peso en peso de una solución que se ha preparado disolviendo 30 gramos de azúcar en 200 gramos de harina. Entonces, ¿qué yo sé? Era lógica, lógica. 30 gramos. Voy a cambiarle el término, sí, de azúcar. Yo coloqué en un volumen final. ¿Y cuál es el volumen final de mi solución? 230. En 230 gramos de solución, porque ¿qué dice la definición? Gramos de soluto en gramos de solución. Y ahora me dice lo siguiente, ¿cuántos gramos hay en 100 gramos? ¿Cuántos gramos hay en 100 gramos de solución? Porque me pregunta la concentración porcentual. Me dice, ¿cuántos gramos hay en 100? Calculan la concentración porcentual, entonces acá ya está mi pregunta. ¿Cuántos gramos hay en 100? Y ahí ya hacemos regla de 3 sencillas. O sea, X va a ser igual a 30, ¿verdad? 30 por 100 dividido 230. ¿Ok? Entonces yo voy a tener 30 por 100 dividido 230. Calcúlenme un poco en la calculadora que tienen ustedes. 13.04. 13,04. ¿Cuánto sale de Lucas? 13. 0,04. 13,04%. Y esa ya es la respuesta. Entonces, respuesta sería R, la solución tiene, no, la solución es del 13,04%. Ya. Voy a poner más para que después voy a guardar mi, por eso no hacerlo absolutamente nada. Bueno, muy bien, ahí ya está. Fíjense. Entonces la respuesta es, la solución es del 13,04%. ¿Ok? ¿Vieron lo fácil que es? Si tenemos gramo en gramo, tenemos que sumar únicamente porque eso para el volumen final es 30 más 200. Yo tengo mi solución tiene un volumen final de 230 gramos. Entonces, yo digo, 30 gramos de cloruro de sodio tengo en 230 gramos de solución. ¿Cuántos gramos tengo en 100? Es la pregunta. Entonces, voy a dar una nueva diapositiva. Me voy a... Ahora, me gustaría que ustedes hagan ese cálculo, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? Calcula la concentración porcentual. Acá ya me dice verde, volumen, de una solución que se ha preparado disolviendo 50 mililitros de óxido de calcio en 500 mililitros de agua. ¿Pueden hacerlo un ratito? Y yo espero, ¿sí?
¿Cuánto me dio el volumen de la solución? 550. 550. Muy bien. Que va a ser 50 ml, ¿verdad? Más 500. Y eso me va a dar 550 ml. Muy bien. Ahora el cálculo. ¿Qué yo digo? ¿Cómo expreso mi cálculo? Lucas, ¿puedes ayudarme? 50 ml es a 550. 50 es a 500, ¿no? Es a 550 mililitros de solución. Y después, Lo que X es a 100. X es a 100 ml. Muy bien. Por lo tanto, X va a ser igual X va a ser igual. ¿A qué va a ser igual X? 9,09 9,09. o 50% dividido 550. 50% dividido 550. Y eso me da... ¿Cuánto me dijiste, Lucas? 9,09. 9,09. 9,09%. Pero ¿hasta cuántos decimales podemos colocar ahí? 2 decimales. Este sería 9,1. 9,1%. Si nosotros redondeamos este aquí, sería 9,1%. ¿Sí? No se preocupen que ya no vamos a hacer más cálculos nosotros, sino que yo voy a poner opciones nomás, ustedes ya van a marcar, ¿sí? ¿Ok? Profe, y que sea B, B, P, P, no, no importa. O sea, ¿viste la B? Y este B en ¿Viste que volumen, acá ¿eh? es Volumen. volumen? Este B dice volumen, volumen. Ah, porque es mililitros. Claro, este B Ah, ya. realmente te está diciendo mililitros, mililitros. Cuando, Pero siempre, o sea, ese es para la concentración porcentual. Tipo, ahí sí, está el procedimiento. sí. Ya. Espera que un ratito vamos a hacer un tercer tipo donde va a ser M en B. ¿Sí? P en B, o peso en volumen. Dentro de un ratito, espera nomás. ¿Sí? Sí. Bueno, pero este es sencillito así, ¿ok? No existe otra diferencia. Vamos a dar una nueva, ¿verdad? Un segundito. Vamos a hacer un tercer tipo de ejercicio. Que va a ser el tercer tipo. ¿Eh? Sí, igual más agua, que va a ser lo mismo. Bueno, muy bien. Fíjense en este siguiente ejercicio. Acá yo tengo concentración porcentual, pero ¿qué me dice? Que el soluto está expresado en gramos y el volumen está expresado en mililitros. Entonces yo me imagino, ¿verdad? Si yo coloco 50 gramos de óxido de calcio en 300 mililitros de solución o de agua, ¿va a variar el volumen de la solución, el volumen final? Imagínense que agarré y coloqué 10 gramos de azúcar en un litro de jugo. ¿Modificó en los mililitros del jugo? No. No. Entonces, cuando esté en B, ¿qué sucede? Que este se disuelve en el agua. De todas las soluciones de este tipo se entiende que están disueltos en agua. Por lo tanto, este ya es el volumen final de la solución. ¿Estamos? Entonces yo solamente digo ya,
50 gramos están disueltos en 300 mililitros, pero ya no digo agua, 300 mililitros de solución. Entonces, X va a ser a 100 mililitros de solución. Aquí va a ser a 100 mililitros. Por lo tanto, X va a ser igual a 50 por 100 dividido 300. ¿Y cuánto me da eso? 50 por 100 dividido 300. Estos dos. 16,6. ¿Perdón? 16,666. 16,6. Debe ser el agua. 16,6%. Entonces, ¿qué yo digo? Digo, respuesta, la solución es al 16,6%. O en todo caso puedo decir, la solución tiene una concentración porcentual del 16,6%. ¿Ok? Entonces, pues si yo quiero guardar esta solución, agarré y preparé yo mi solución y quiero guardar porque le voy a dar a mi paciente 50 gramos de aminoácidos en 300 mililitros de agua y a la tarde recién le voy a dar, entonces yo puedo colocar mi botella, tapar bien y decir solución de aminoácidos al 16,6% para el paciente fulano de tal. Si yo le quiero dar, por ejemplo, azúcar, le quiero dar lactosa o le quiero dar otro tipo de azúcar y ya quiero preparar mis soluciones, yo preparo la solución de esta forma y rotulo así. Digo, solución de lactosa al 16% para el paciente fulano de tal. O si no tengo pacientes que necesiten, pero me gustaría nomás ya tener a mano estas soluciones para que si yo dejo instrucciones le puedan dar al paciente cuando necesite, entonces yo preparo la solución, rotulo, meto al microondas 30 segundos para esterilizarlo y luego guardo en la heladera o en un lugar lejos de la humedad. ¿Está? Entonces, siempre este tipo de soluciones ustedes siempre van a hacerlo cuando haya que preparar una concentración menor a la que ustedes están teniendo. ¿Está? Inclusive, este mismo mecanismo es el que se utiliza para prepararle la leche al bebé. La única diferencia, pobrecita, es que la mamá no sabe, ¿verdad?, cuánto por ciento de leche es lo que necesita su bebé diariamente, pero le dicen 2 cucharitas en 100 ml. Cada cucharita tiene 5, por lo tanto 2 cucharitas tienen 10, entonces él le tiene que dar a su bebé, ¿verdad?, leche maternizada al 10%. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Pregunto? Hola. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, esos son los 3 tipos de cálculo de solución porcentual que puede aparecer. Cuando se trata de peso en peso, se suma, lógica nomás, hay que pensar, ¿verdad? Ah, yo tengo tantos gramos en tantos gramos, entonces el volumen final, por supuesto que va a ser 230. Cuando tengo volumen en volumen, yo le coloqué a 500 mililitros, 50 ml, claro que mi volumen final va a ser 550. Pero cuando yo coloco un sólido en un líquido, se supone que la cantidad de sólidos que le coloqué se diluye en él. Por lo tanto, el volumen final de la solución es el volumen del solvente que se usó. Voy a poner esto acá para que sepan, ¿sí? Volumen de solución es igual al volumen del solvente. Es igual al
volumen del solvente utilizado. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno, excelente. ¿Cómo se dice? Bueno, me quedan solamente un minuto. Entonces, para hacer los ejercicios de molaridad y de normalidad, el siguiente, ¿salimos y volvemos a entrar? En el Dale, mismo profe. link, profe. En el mismísimo, ¿sí? Dale.